Saludos y gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos como invitado especial a José Rijo Presbot, quien es el director general de presupuesto, con quien vamos a hablar sobre el presupuesto nacional. Pero antes, como siempre hacemos, vamos a analizar las principales informaciones ocurridas durante esta semana. Sin lugar a dudas, la información más trascendente durante esta semana ha sido la escogencia de los nuevos integrantes de la Junta Central Electoral. Luego de un proceso, digamos, agitado que duró casi 2 meses, los senadores de la República finalmente eligieron a los nuevos integrantes de la Junta Central Electoral, 5 titulares y 5 suplentes, de una forma que, digamos, pudo haberse realizado esto en tan solo una semana, sin tener que someter a 324 personas a un proceso, obviamente si ya tenían ellos determinados quiénes iban a ser los integrantes, es decir, evitar que tanta gente vaya, se siente, exponga, presente sus cualidades, sus condiciones, para luego decidir lo que obviamente ya se tenía decidido. Fue un proceso obviamente que se enmarca dentro de lo que dice la Constitución y las leyes, lo escogió el órgano que tiene que escogerlo. Es una decisión eminentemente política, pero no era necesario someter a un proceso tan largo si se tenía ya la determinación de que entre 2 o 3 partidos políticos iban a escoger a esos hombres y mujeres. Pero bien, ellos son los que saben, ellos son los dueños del país en materia política y solamente nos resta felicitar a los nuevos integrantes de la Junta Central Electoral y esperar que hagan todo en beneficio del país y en beneficio hasta de sus familias, porque todo el mundo va a estar expectante respecto a lo que ellos hagan. En torno a ese tema, obviamente comenzaron de una vez las críticas. El Partido de la Liberación Dominicana reunió a su comité político y fijó una posición. En esa posición, el Partido de la Liberación Dominicana establece que la escogencia de los nuevos integrantes de la Junta Central Electoral no es más que un premio, que un pago político de Luis Abinader a Leonel Fernández por acuerdos políticos entre ellos. Independientemente de que sea o no sea un pago político, se hizo de la forma que manda la Constitución y las leyes y es obvio que alguien tenía que protestar. Mucha gente ha concitado el apoyo a los nuevos integrantes de la Junta y otros han criticado precisamente porque ¿para qué tantas cosas? ¿Para qué decir que se quiere gente independiente, que se quiere gente con las capacidades, si a final de cuentas iban a escoger a los nuevos integrantes de la misma forma en que lo hacían los anteriores? Pero bien, otro tema importante durante esta semana ha sido también la escogencia de los integrantes que faltaban en la Cámara de Diputados. Faltaban 4 diputados, se escogieron 3. ¿Por qué faltaban esos 3 diputados? Bueno, porque fueron a formar parte del nuevo gabinete de gobierno del presidente Luis Abinader. Fueron sometidas las ternas correspondientes y fueron sustituidos los diputados que fueron al gobierno. Lo que llama la atención es que no haya sido sustituido la diputada que murió, una señora que murió después de haber sido escogida como diputada, y eso se ha tomado más tiempo, lo que se supone que es más obvio que los 3 anteriores, porque ha de suponerse que le toca a su esposo o que le toca a parte de su familia, debido a que una diputación implica recursos económicos. Su esposo es del Partido Revolucionario Moderno, hizo todas las diligencias y dicen dirigentes de ese partido, incluso de la propia comunidad, que debe ser por razones obvias el esposo a quien corresponda, no a otra persona como algunos dirigentes del PRM pretenden poner allí. Otra noticia importante durante esta semana es el inicio del año escolar. Ha iniciado el nuevo año escolar lleno de mucho entusiasmo. Yo creo que el nuevo ministro de Educación, el señor Roberto Furcal, es un hombre dotado de todas las mejores condiciones y las buenas intenciones. Un hombre que ha hecho de tripas corazones para que el año escolar inicie en Santa Paz y como se espera. Pero no todo es color de rosa en ocasiones y a veces los caminos al cielo están llenos de tropezones. Me refiero a que, aunque inició el año escolar, ha habido algunos inconvenientes en algunos lugares, por ejemplo, para que los niños reciban la educación en el momento en que le toca, no hay energía eléctrica, en otros lugares no hay conectividad y hay un problema tercero, es que los maestros que se suponen deben jugar un papel estelar en este proceso de educación, no están jugando ningún papel, aun cuando tienen que ir a sus escuelas a asistir. ¿Pero asistir a qué si no están ayudando? Porque las clases son
clases pregrabadas a través de televisión y no se están haciendo de manera virtual. ¿Por qué tienen que ir los profesores entonces a las escuelas públicas a hacer absolutamente nada? Pero bien, otra noticia importante durante esta semana es que ante la Procuraduría han acudido algunas autoridades del gobierno a llevar nuevos expedientes. Fue llevado el expediente relacionado con los software, con los discos duros que se perdieron del plan social de la presidencia, y también el expediente que tiene que ver con algunas irregularidades cometidas en el Ministerio de Salud Pública respecto a la venta de medicamentos de forma adulterada. Se espera que en los próximos días algunas personas puedan estar purgando, por lo menos de manera preventiva, prisión. ¿Por qué? Bueno, porque se sabe, hasta se admitió que esos discos duros fueron quitados, que fueron llevados, incluso se dio los argumentos para llevárselo. Es razón suficiente para que esas personas tengan algún tipo de medida. No vaya a ser que desde afuera puedan operar en contra del plan social y puedan hacer otras cosas. Esperamos que muy pronto las autoridades judiciales tengan que hacer lo que corresponde hacer en este y otros casos. Otra importante noticia durante esta semana ha sido el aniversario 176 de la Constitución. El presidente de la República, Luis Abinader, fue a la provincia de San Cristóbal, donde nace nuestra Constitución, y allí pronunció un discurso relativo, conmemorativo a esta importante ocasión. Pero además prometió la construcción de obras por un monto superior a los 600 millones de obras. También los legisladores sesionaron allí de forma excepcional. Qué bueno. Qué bueno, porque esa es una forma de hacer valer la Constitución, de hacer por lo menos sentir que ese día tan importante nació nuestra Constitución. Otra noticia importante que tiene carácter nacional e internacional es las elecciones de los Estados Unidos. Luego de un proceso también tortuoso, se supone que, aunque no está dicho de forma definitiva, ha ganado Joe Biden. Un proceso que se supone que ha perdido Donald Trump, porque entre otras cosas durante todo el proceso manejó de forma, digamos, no aceptable, de forma muy mal, el tema del COVID-19, que según expertos fue la razón principal para que Donald Trump no haya ganado las elecciones. El COVID-19 y las posiciones que a veces asumía, que parecían posiciones alocadas y contradictorias. Pero finalmente Estados Unidos se supone que es la principal nación del mundo. Ellos, aunque exigen a los demás, han dado una demostración de que no tienen moral política para exigir a ninguna nación un comportamiento digno, pues ellos tampoco lo han tenido en torno a las elecciones de los Estados Unidos. Pero lo dejaremos hasta ahí, porque ya está con nosotros el señor Rijo Presbot, con quien vamos a hablar sobre importantes temas. Bien, tal y como les habíamos anunciado, ya está con nosotros José Rijo Presbot, quien es el director general de presupuestos, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. Pero antes vamos a hacer una breve reseña de este importante hombre de la sociedad dominicana. José Rijo Presbot es licenciado en Educación, mención Matemáticas de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureñas. Hizo una maestría en Matemáticas aplicada a la Economía en la Universidad Nacional de Panamá, un posgrado en Matemáticas puras para profesores en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureñas y un diplomado en Economía Social de Mercado en el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos de Guatemala. Es catedrático de las Universidades Nacional Pedro Enríquez Ureña, Autónoma de Santo Domingo, Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, Centro de Estudios Técnicos, APEC, y lo fue también de la Universidad Nacional de Panamá. Para mí un inmenso placer tenerlo aquí en su programa Verdades al Aire. Placer para mí, Salomón, compartir con un gran amigo y viejo amigo, aunque sea joven usted, ¿no? Sí, bastante tiempo. Pero muy complacido. Ahora te faltó algo que es de lo que más orgulloso yo me siento. ¿De qué? De que yo soy maestro normal primario. Fui de la última promoción de 3 años en la formación que tenían las escuelas superiores normales de educación. Hoy es el Instituto Salomé Ureña, que se ha convertido prácticamente en una universidad. Pero el Félix Evaristo Mejía, que era la Escuela Normal Superior del Distrito Nacional, ahí nos formamos. Ah, qué bien, qué bien. Porque nosotros creíamos cuando teníamos 14 años que el gran problema de la República Dominicana era la educación. Y yo me consideraba un revolucionario. Yo decía, ¿qué yo hago por la revolución de mi país? A los 14 años dije, nada, ¿qué puedo hacer? Educar. Y hemos convertido nuestra vida en eso, en educar.
porque seguimos creyendo que el problema en nuestro país es el conocimiento. Tenemos muchas informaciones, pero hay poco conocimiento. La gente no domina variables clave en la transformación del pensamiento en conocimiento. Por una razón normal, es que ya la gente no la procesa. No. Si te dan el resultado ahí, tú no buscas el análisis hasta llegar. Así Entonces eso hace que tampoco valores ni comprendas bien el resultado, pues ya te lo dieron. Así es. Ese es el problema de la educación hoy en día, que nos va a llevar al atraso universal nuevamente. Bueno, no hoy en día. Es que la educación que nosotros recibimos fue atrasada. ¿Por qué fue atrasada? Porque fue una educación sustentada en el memorismo, en tú memorizar las cosas, en no razonar, en no crear, ¿no? Además que el criterio, y aún se mantiene en la República Dominicana, de la educación, es una educación carcelaria. Le creo, porque yo memorizaba mucho. Yo memorizaba tanto que todavía yo me acuerdo de la clase de historia de Pedro Santana. Conversaba... Pedro Santana nació en Hincha, un pueblo haitiano que antes era dominicano, hombre de gran valor y con grandes aptitudes para la disciplina militar, y por ahí todavía era esa memoria, botella yo la tengo. Era memoria. Pero ¿no? mire... Mira, tú querías una cosa más terrible que las tablas de multiplicar. Eso era frustrante para un muchacho. Mire, don Río, es un tema apasionante que podríamos hacerlo en otro programa, pero ahora yo quisiera saber, usted llegó a presupuesto. ¿Qué encontró usted allí en presupuesto? Bueno, mira, al llegar a la Dirección General de Presupuesto, nosotros nos encontramos con una situación muy crítica, porque el gobierno había hecho una modificación a la Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2020, sobreestimando los ingresos en 63.000 millones de pesos y subestimando los gastos, porque no incluyó como gasto a partir de julio los programas sociales de Quédate en Casa, el PATI y FASE. Es decir, esos programas no tenían dinero para seguirse después de junio. Y tuvimos que hacer unas modificaciones internas para lograr conseguir que se les fuera asignando, y la necesidad de modificar entonces nosotros el proyecto de la ley de presupuesto. Y por eso es que en 5 días tuvimos que someter una modificación a la ley de presupuesto de este año, ya modificada en junio, donde tuvimos que incrementar los gastos en 122.000 millones de pesos. ¿Y por qué se incrementan en 122.000 millones de pesos los gastos de junio a diciembre? Bueno, porque había 89.000 millones de pesos que tenían que colocarse para los programas sociales, el Quédate en Casa, los 5.000 pesos, el PATI y FASE para mantener la suspensión de los trabajadores. ¿Cuánto ha sido la cantidad de préstamos que ha tomado el gobierno en tan solo 3 meses? Bien. ¿Y cómo se puede justificar de una forma? No, precisamente como se había disminuido los intereses, los ingresos por más de 63.000 millones de pesos, y había que aumentar los gastos para cumplir con los programas sociales, más la inversión en salud, que había que hacer alrededor de 19.000 millones de pesos para mantener los incentivos a los médicos, a los policías, a todos los trabajadores, además de poner a disposición del Ministerio de Salud los recursos suficientes para las compras PCR, fueron alrededor de 6.000 millones de pesos, disponer más de 1.000 millones de pesos. Danilo dejó todo eso ahí. No había nada. Danilo cogió inclusive en los últimos 8 días de su gobierno, una línea de crédito de 19.000 millones de pesos. ¿Y qué hizo con esos cuartos? En el mes de julio se gastaron 102.000 millones de pesos y nosotros en el mes de septiembre gastamos 55.000. ¿Por qué razón? Porque lo utilizaron para la campaña, lo utilizaron en las elecciones, lo utilizaron para clientelismo y no guardaron los recursos. Es verdad, él dejó 100.000 millones, dice, pero en préstamo para que nosotros lo buscáramos. Entonces ahí viene parte en préstamos aprobados. En préstamos aprobados, pero búsquelo usted, ¿no? Es decir, autorizado. ¿Y cómo usted ha determinado en esas irregularidades? Porque es una irregularidad tomar un préstamo para un concepto. Entonces no tomamos préstamos. No. Sino digo, que... de los 19.000 de Danilo, que los utilizó para asuntos políticos. Claro, pero ¿qué? Y para otras cosas. ¿Ustedes lo tienen cuantificado? Totalmente, todo cómo está, en qué se pagó. ¿Por qué no hacen lo que hay que hacer? Ya está en camino de hacerse, porque tú recordarás
que nosotros depositamos ante la Consultoría Jurídica de la Presidencia un expediente que tiene que ver con el pago de 20.700 millones de pesos del 31 de julio al 14 de agosto, donde está involucrado todo lo que tiene que ver con el asfalto, el hormigón asfáltico caliente, aquellos 11.500 millones de pesos, más unos 4.000 millones de pesos pagados en la OISOE, con un endeudamiento, porque eso es otra de las cosas que después se va a conocer, porque para cubrir eso se hizo una emisión de bono que estaba autorizada por 250 millones de dólares. Para el pago de los 11.000 que se utilizó señor, en la falta. Se utilizaron 250 millones de dólares. Eso es irregular. Pues totalmente, porque eso ni siquiera pasó por Contraloría. No hay registro, no hay auditoría de que realmente para liquidar esos contratos se había cumplido con el mandato de los contratos. ¿Cuándo esas irregularidades van donde tienen que ir? Ya están en la Procuraduría General de la República. ¿Ya? Ya, claro que sí. ¿Con ese fundamento suyo? Y con el fundamento de que toda la operación que se hizo del hormigón asfáltico caliente en el año 2019, en el entonces candidato y ministro de Obras Públicas del PLD, fue depositado por doña Milagros Ortiz Bosch y por Carlos Pimentel en la Procuraduría General de la República. Pero había otras diabluras. Entonces eso está ligado, porque eso es parte de el expediente que conforma el hormigón asfáltico caliente, que es un tema. Entonces, para lograr nosotros finalizar el cierre del 2020, tuvimos que someter al Congreso una modificación. Por un lado, 63.000 millones de pesos menos de ingresos e incremento de gasto de 122.000. Entonces, eso te está dando un incremento del déficit, ¿no?, en 185.000 millones de pesos. Para tú poder cubrir esos 185.000 millones de pesos de déficit, más el compromiso de deuda que había dejado el gobierno anterior, necesitábamos buscar ese financiamiento, alrededor de 4.700 millones de dólares para poder cerrar el año. Y para eso es que primero se colocaron 3.800 millones de pesos, un préstamo que ya estaba concertado con el BID de unos 500 millones de dólares, estamos hablando, 3.800 millones de dólares la colocación de bonos y unos 500 millones de dólares con el BID, más unos 100 millones de dólares con la Agencia Francesa para el Desarrollo, ¿no?, y otras operaciones de crédito. Ese financiamiento necesario es para poder cerrar el año, porque si no, no hay cómo cerrarlo. Eso nos ha llevado a plantear como cierre del año del 2020 un déficit de 9.3% del PIB. ¿Y un aumento de la deuda en cuánto? Bueno, nosotros estamos llevando... En 3 meses. El incremento de la deuda es pandemia. Esa es la razón. No, esa es la pandemia. Son 4.700 millones de dólares que se incrementa la deuda. En 3 meses, en los 3 meses. Hasta final de año. Hasta final de año. Ahora, ¿qué decíamos nosotros? Viene el cuco. Tuvimos por más de 15 años, y pueden buscar todas las declaraciones nuestras permanentes de crítica al endeudamiento irresponsable que hacía los gobiernos del PLD a partir fundamentalmente del déficit que se inició en el 2008 con la reelección de Leonel Fernández. En el 2007 aquí hubo un superávit, ¿no?, y a partir del 2018 para la reelección llegamos a un déficit de 54.000 millones de pesos. A partir de ahí el déficit nunca ha bajado por debajo de 54.000 millones de pesos. Al contrario, para la elección del 2012 hubo un déficit de 156.000 millones de pesos. Y para el gobierno paliar el impacto de ese déficit, tuvo que hacer un paquetazo fiscal. Mire, ¿Y qué pasó? Perdóname, porque aquí es lo bueno que la gente... ¿Qué pasó en el año 2012? Que ahí debió de haberse iniciado la discusión del pacto eléctrico, el pacto educativo y el pacto fiscal que ordenaba la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, porque a partir del 1 de enero del 2015 tenía que hacerse eso. Ahora, Danilo y su equipo económico prefirió
no sacrificar sus aspiraciones reeleccionistas para el 2016 y no hacer el pacto fiscal. Bien, a usted le ha tocado entonces la triste realidad que estamos viviendo ahora. Así es. Ustedes tenían... engrandecido por la pandemia. Bien, ustedes tenían proyectado algunos impuestos, algunas tasas impositivas para paliar un poco esa situación que encontraron. Esas tasas impositivas se estimaban unos 36.000 millones, pero fueron sacadas. Pero usted siempre ha dicho que no se puede armar un presupuesto con ingresos deficientes. Y obviamente no se tomó en cuenta eso que usted ha dicho en el Congreso. ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer para el año que viene con un presupuesto dicho por el director de presupuesto que es deficiente, insuficiente? Indudablemente, y te lo voy a poner muy sencillo. Las estimaciones de ingresos para el año 2021 es prácticamente lo mismo que en el año 2019. Es decir, estamos hablando de que por impuesto, por recaudación directa, la estimación es de 623.000 millones de pesos. ¿Eso da para qué? Bueno, para el impacto de la deuda que venimos arrastrando, que el próximo año son 146.000 millones de pesos de compromiso. Y el interés, que son 185.000 millones de pesos, que es obligado que tenemos que pagarlo, ¿no es así? Más cumplir con el 4% de educación, que son 195.000 millones de pesos, más 107.000 millones de pesos que se están colocando en salud. ¿Y por qué se tiene que colocar 107.000 millones de pesos en salud? Porque tenemos que hacer un incremento de 6.000 millones de pesos al Servicio Nacional, a la Seguridad Nacional, a SENASA. ¿Y por qué tenemos que aumentarle en 6.000 millones de pesos a SENASA? Porque en este país, que ha venido creciendo por los últimos 60 años, que venía con un crecimiento que todo el mundo alababa y que el gobierno decía, somos el país que más crecemos, ¿no? Con un promedio de un 6% en 60 años, pero entonces... produjo 5 millones y medio de dominicanos que no tienen cómo pagar la salud. Entonces, ¿cómo vamos a paliar la situación del país con un presupuesto obviamente deficiente? Entonces, usted ha propuesto una solución de más ingresos y menos gastos. ¿Cómo se puede lograr? Aquí viene entonces, vamos por partes, para poder ser educativo. Muy bien, muy bien. Es decir, tenemos entonces 623.000 millones de pesos por un lado y cuatro renglones que son 633.000. No le hemos dado un centavo ni a los poderes, ni a los demás ministerios, ni a seguridad, a nadie, más nadie. Nada más educación, salud y deuda, servicio de la deuda. ¿Qué hacemos? Bueno, hay que buscar entonces para tú cubrir esos gastos que te faltan, tú tienes dos caminos. O tú aumentas los ingresos, ¿no? Necesariamente, sí. O tú cierra las instituciones. Bien, tenemos una primera pausa comercial. Cuando regresemos, seguimos ahí mismo porque me interesa saber cómo se puede reducir los gastos si el presidente está prometiendo, donde quiera que va, construcciones y grandes construcciones con millonadas. Vámonos a 2 comerciales, regresamos en breve. 2 minutos de comercial. Bien, continuamos en esta interesante entrevista con José Rijo Presbot, director de presupuesto, un hombre sumamente didáctico, muy interesante todas sus explicaciones. Antes de irnos, le preguntaba, con ese presupuesto deficiente, ¿cómo vamos a cumplir todos los compromisos que está asumiendo en todo el país el presidente Luis Abinader? Bueno, pero primero tenemos que concretizar que para poder cumplir, para no cerrar todos los ministerios, tenemos necesariamente que buscar más ingresos. Entonces los ingresos se buscan o tú poniendo impuestos, tú recaudando, eficientizando un poco los ingresos y por otro lado con financiamiento. No hay de otra. No hay de otra. O sea, tú tienes que buscar más ingresos dentro de interno. A ver si entiendo, estamos compelidos a aumentar los ingresos mediante recaudaciones o a buscar nuevos préstamos. Nuevos préstamos, exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando elaboramos el presupuesto, nosotros, en función de el impacto que tiene el pago de intereses con relación a los impuestos, que es cerca del 25%, es decir, de cada 100 pesos que uno paga de impuestos, 25 pesos casi, van para solo pago de intereses, el más alto de toda la región. Y eso ha impactado enormemente en la posibilidad
de que si nosotros presentamos un déficit por encima del 3%, 3.2% del PIB, nos puedan dar una baja de calificación de riesgo. Y si bajan la calificación de riesgo del país, entonces tenemos que hacer un esfuerzo, entender que es un problema de Estado, de nación, no de un gobierno, ¿no? Y por eso es que se hace un planteamiento. Entonces, bueno, nosotros vamos a necesitar, para tener ese déficit de 3%, necesitamos 746.000 millones de pesos de ingresos, solo de ingresos. Y esos 746.000 millones de pesos de ingresos, ¿por dónde van a venir? Bueno, hubo... DGI y aduanas. No, de DGI y aduana vienen 623.000 adicionales por tesorería, por ingresos de capital, por un lado, que son 122.000 ¿Cómo lograríamos eso? 122.000 millones de pesos. Bueno, el Estado tiene una serie de participaciones, de acciones, tiene acciones en la tabacalera, tiene acciones en el Banco de Reserva, que le dan unos dividendos, a pesar de que este año... Esos dividendos no están contemplados, porque se supone que las acciones que son del Estado... Pero los dividendos no están contemplados dentro de DGI y aduana, sino están en tesorería. Nacionales, pero están en tesorería, porque son tres órganos recaudadores, digámoslo así. La DGI y la DGA. Y Tesorería Nacional es que donde ingresan esas recaudaciones que no son por impuestos. ¿Qué va a hacer Tesorería, por ejemplo, para que aumente? Son 122.000 millones de pesos. Hay unos 23.000 millones de pesos que van a ingresar, que fueron lo que se utilizó para sustituir las figuras nuevas impositivas que se habían colocado en el proyecto de ley de presupuesto, con unos 20.000 millones de pesos que vienen de adelanto, de impuestos de del sector financiero, sin intereses por 15 años, para contribuir solidariamente con el Estado. Más el aporte adicional que está haciendo Barry de 95 millones de dólares. Mire, entre 45 hombres discutiendo un presupuesto nacional, a ninguno se le ocurrió que las conquistas laborales sufren de progresividad, o sea que no pueden ser atacadas. ¿A quién se le ocurre la idea de atacar el salario número 13, que es sagrado, constitucional? Nadie pudo haber dicho al presidente, eso no se toca. Mira, Salomón, tú sabes, yo nunca he estado de acuerdo, y sí ha sido mi posición, de que en la ley de presupuesto general del Estado se coloquen figuras impositivas. Y se ha tenido que hacer por una sencilla razón. La violación por Danilo Medina y su partido de no hacer el pacto fiscal a partir del 2015 ha creado esta estructura tributaria que es imposible. Pero analicemos eso de la progresividad. Por ejemplo, siempre se ha colocado que desde el 2013 se viene colocando de que no se indexe el salario mínimo exento. ¿Cuál es el salario mínimo exento? 34.700 pesos. Es decir, una persona que gana 34.700 pesos para abajo no paga impuesto en la República Dominicana, ¿cierto? No paga. Claro. Sí. Y es lógico, ¿verdad? Sí. Que no pague. Sí. El 75% de la población dominicana gana menos de 25.000 pesos, de acuerdo a la Tesorería de la Seguridad Social. Eso no se toca, el 75% de la población no iba a pagar ese impuesto. Perfecto. Pero hay un 15% que está entre 34.700 y 50.000, que paga impuestos sobre la diferencia de los 16.000. Es decir, que paga impuestos nada más sobre 16.000. Y hay un 5% que es el privilegiado de esta sociedad, que es el privilegiado, que era el que iba realmente a pagar ese impuesto. Pero eso tiene que ser parte. El impuesto al salario número 3. Eso tiene que ser parte del pacto fiscal, de la discusión en el pacto fiscal. En el pacto fiscal se podría llegar a cualquier acuerdo, menos a tocar la parte laboral. Óigame lo que estoy diciendo. Porque constitucionalmente, perdóneme, está revestido de esa progresividad. Pero es que la progresividad ¿es para quién? La progresividad es para el empleado público. No, sí. No, la progresividad, cuando tú incrementas el salario mínimo, tú estás incrementando la brecha para el que más paga. Está bien, pero lo que dice la ley laboral es que el salario número 13 sale exento de cualquier impuesto. El Código de Trabajo, no estoy de acuerdo. dice el salario de los que más pagan. No, ni de pero los que estoy de acuerdo. pagan. Pero lo que iban a pagar, eso era el 5%.
Entonces no me hablen de progresividad. Bueno, eso es lo que dice la ley. Sí, no, yo estoy de acuerdo, óyeme, estoy de acuerdo y estaba de acuerdo y no estoy de acuerdo que en la ley de presupuesto hayan figuras impositivas. Ahora eso debe ser discusión del pacto fiscal. Perfecto. Es decir, la estructura aquí del pacto de pagar impuestos es imposible. Tú no puedes seguir pagando un 16% por una tabla de chocolate de Teddy. Hablando, hay que pagar más, ¿usted cree? No, menos. Mucho menos. Es decir, un 18%. Exacto. Tú te pones a todo, un 7% y tienes que pagarlo todo. Igualmente la exención de los impuestos. Si tú ganas 50,000 pesos, ¿tú crees que a ti te deben de exonerar del pago de impuestos sobre la renta? Digo yo. ¿Te deben de exonerar o tú debes de pagar el impuesto sobre la renta? Deberían exonerármelo. Total. Sí, total y absoluto. Entonces, el problema aquí son las escalas. Sí. Que cuando tú exoneras 50, tú le estás a uno que gana 100,000, nada más va a pagar sobre 50. Son unas distorsiones que se supone que el MAP la va a corregir. No, el MAP no, porque el problema no es de escala salarial. El problema es de escala tributaria. Sí, pero hay dos cosas. La escala tributaria está íntimamente relacionada para fines de eso, de Pulibanca, de lo que usted establece, con la escala salarial. ¿Por qué? Porque hay unas distorsiones que hay que corregir también en la escala salarial para luego abocarnos a hacer lo que usted dice. Indudablemente. ¿Sabe cuál es el promedio? 2 secretarias haciendo lo mismo, una gana 40 y otra 80. Bueno, lo primero es, ¿hacia dónde vamos nosotros para el año 2022? Primero, a una revisión en esta etapa de todos los manuales de organización y función de las instituciones. Y segundo, la estructura de puesto de cada institución. Entonces, por ejemplo, en una institución, el presupuesto de salario va a estar ajustado a la estructura aprobada por el MAP de esa institución. Que se supone responde a una necesidad. ¿Qué quiere decir eso? No me da la ganariamente a lo que quiere establecer como salario un nuevo ministro. Entonces, ¿qué quiere significar eso? Primero, que yo como director, por ejemplo, la Dirección General de Presupuestos, no tiene un cuadrito en su organigrama que diga asesores. Como yo no tengo asesores, ¿no? Antes de yo llegar, yo le dije a mi querido amigo Luis Reyes, mira, yo no voy a tener asesores. Allá habían 4 asesores que ganaban 200,000 pesos y uno que ganaba 350,000. Asesorando en nada. Se fueron todos, porque los asesores míos son los colaboradores, son los que están ahí, que son los que saben, ¿no? Entonces yo no necesito, si mi organigrama no me dice que debo de... Yo perdí a un buen amigo porque él quería ser mi asesor. Y yo le dije, no tengo asesores. Si mi estructura me dice que yo debo tener una secretaria, es una secretaria. Me gustaría saber, a que estamos hablando del salario número 13, ya están consignadas las partidas, ya se resolvió, ya la gente no puede tener incertidumbre, recibirá todo empleado público su salario 13. Óyeme, todos los empleados públicos, óyeme bien lo que yo te voy a decir. El promedio de salario del Poder Ejecutivo son 27,000 pesos. El 85% no iba a pagar eso que tú estás diciendo. No lo iba a pagar. El 13. El 13 no lo iba a pagar, porque están exentos. Están exentos, mi querido amigo. Son los altos salarios que iban a pagar eso. ¿Y qué es lo que iban a recibir? Un cheque igualito, un cheque igualito al que recibieron en diciembre. Usted se refiere al impuesto. Yo estoy hablando sin impuesto. Yo quiero que eso está eliminado. Los que ganan 100,000 pesos no se le va a deducir eso. Se eliminaron esa figura. Es decir, ¿cuáles artículos se eliminaron? Se eliminó el del 3% de compra por internet, no en el extranjero de la tarjeta. El 3%, que es un 5% que consume por ahí. Se eliminó lo del salario 13, se eliminó lo de el 1% a los activos financieros netos de los bancos, se eliminó eso, se eliminó el 8% adicional que se le iba a poner a aquellos que tuvieron que han tenido grandes beneficios durante la pandemia, porque aquí hay sectores que se han beneficiado enormemente. Hablando de pandemia, hemos hecho un contrato en principio por $20 millones para la compra de una vacuna que aún no existe. Eso está en el presupuesto. ¿Cómo se lograron esos ingresos? Bien, este año nosotros previmos en la reforma que hicimos en septiembre de la ley
222-20. Esa ley, ahí incluimos 1.000 millones de pesos para adelantar, para asegurar que el país participara en la compra, en el acceso a las vacunas como primeros países. ¿Cómo se logra un acuerdo con algo que aún no existe, con una compañía que incluso dice que si no llega a existir no es reembolsable? Óyeme, si hay algo que se ha asegurado es eso. ¿Y qué es lo que estamos previendo? Que tan pronto la vacuna esté disponible en el mercado, nosotros vamos a tener, el país va a tener acceso a ello. ¿Qué país ha hecho, por ejemplo, eso que nosotros estamos casi todo. O sea, comprar por adelantado. Claro, asegurarse la participación. Okay. Y para el próximo año tenemos la otra partida que falta contemplada en el presupuesto. ¿Por qué precisamente con esa compañía y no, por ejemplo, digamos, con Alemania? Porque Vladimir Putin, por ejemplo, ha dicho que ya tiene la vacuna, incluso se le están poniendo. Putin, Alemania, Rusia. Rusia, sí. Pero Putin. Ni siquiera los rusos se la quieren aplicar. No, pero él se la puso. Y ya la tiene. Pero ni siquiera los rusos, sí. En un estudio que se hizo. Rusia. Mira, la decisión fue del Gabinete de Salud, ¿no? Por primera vez en el país el Gabinete de Salud es un gabinete compacto, donde el ministro de Salud, el director del Servicio Nacional de Salud, gente como Mario Lama, el doctor Plutarco, Promese Cal con Adolfo, tu amigo, Tocayo. Me conformo con que Lama esté ahí. Y el SENASA con Santiago Jacín, que a propósito, debo decir que en esta semana firmamos un acuerdo donde los colaboradores y empleados de la Dirección General de Presupuesto pasan a tener el seguro SENASA, porque nosotros desde la dirección queremos ir mandando un mensaje de que los aportes que hace el Estado a la seguridad de sus empleados del Estado tengan que ser cubiertos con la ARS del Estado. De una forma breve, antes de ir a una pausa, me gustaría saber, asumiendo que no se sabe hasta cuándo durará la pandemia, ¿qué tratamiento se le ha dado al COVID en el presupuesto nacional? Mira, si hay algo que ha significado, este año nosotros los incrementamos en 12.000 millones de pesos para todo el tratamiento. Y para el año que viene está contemplada una partida similar, con algo importante, es el mejoramiento, y ahora mismo se inician el acondicionamiento de los hospitales con problemas de infiltraciones, cuestiones menores. 71 se van a resolver todo eso. Bien. Y el COVID, óyeme, si hay algo que tiene interés el gobierno, es la salud. Bien, con esa aseveración suya, vámonos a una segunda pausa comercial. Regresamos en 2 minutos a esta importantísima entrevista con el señor José Rijo. Bien, continuamos en esta interesante entrevista. Mire, las pretensiones para creación de nuevos impuestos fueron rechazadas totalmente por la población. Pero ¿cómo se pretende reactivar la economía sin crear impuestos en un momento tan difícil para la economía nacional y mundial? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, mira, si precisamente ahora entramos a los gastos, ya dijimos, necesitamos buscar financiamiento, necesitamos buscar prestado 291.000 millones de pesos para el próximo año. De entrada, 291.000 millones de pesos, que tienen que ser refrendados por el Congreso. Y eso está en un artículo de la ley de Presupuesto General del Estado que está en la Comisión Bicameral. Porque aquí hay mucha distorsión. En la ley de presupuesto se establece cuál es el monto que el Congreso le autoriza al Ejecutivo para endeudarse. Una vez dado eso, el Poder Ejecutivo tiene que someter una ley para que se apruebe la emisión de bonos y las renegociaciones de deuda. O sea, el excedente. Tiene que buscar el financiamiento. ¿Qué hizo el gobierno pasado? ¿No? Que metía las 2 leyes porque sabía de antemano que le iban a aprobar tal cual ellos mandaban. Las 2 leyes, la de presupuesto y la ley de bono. Y el Senado aprobaba el proyecto de ley de bono vista la ley XXX de presupuesto general del 2021, porque no se había aprobado la ley. Primero hay que aprobar la ley de presupuesto. ¿Y qué provocaba eso? Una inconstitucionalidad. De hecho, sí hubo un ataque. Recuérdate que el doctor Emmanuel Esquea Guerrero, sí, ¿no? Y un grupo de facultos, sí, la Lane José, sometieron
al Tribunal Constitucional y el gobierno no pudo hasta mayo, no pudo colocar ni un bono hasta que el Tribunal Constitucional no atendiera esa instancia. Entonces, lo que queremos hacer significar es que estamos cumpliendo con el mandato de la ley. Y en ese articulado de la ley, que la gente no lo lee, porque es bueno que la gente entienda que desde el punto de vista jurídico, el presupuesto general del Estado es una ley sujeta a la Constitución y a las leyes vigentes aplicables al presupuesto. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos poniendo en ese articulado de la ley? Todo funcionario que comprometa recursos del Estado sin tener la apropiación presupuestaria lo va a pagar con su patrimonio. ¿Cómo? Ahí está, un artículo de la ley de presupuesto. Pero eso se ha hecho siempre. Pero ahora no se va a hacer. Ahora no se va a hacer. Eso habría que verlo. Porque la ley orgánica de presupuesto lo prohíbe. Es más... Pero no lo prohíbe ahora, lo prohíbe desde que fue creada la ley. Pero desde el 2006... No conozco un funcionario penalizado. Bueno, porque el gobierno del PLD estaba basado en la violación a la ley y a la no consecuencia. Ahora estamos creando una sociedad de consecuencia. Mire, necesitamos 290.000 millones, ha dicho usted. Sí. Hay quienes han propuesto que se utilicen de los fondos de pensiones, que se cancelen algunos certificados en el Banco Central y que ustedes solamente necesitan ser creativos y utilizar los fondos de pensiones. ¿Pretenden ustedes tocar esos fondos? No. Mira, yo te voy a decir la verdad. El 97% de los recursos de los fondos de pensiones están colocados, que le genera una tasa de interés de un 9, un 10%. Todos están colocados. Sacarlo es inyectar 291.000 millones de pesos, ¿no? Sin ningún respaldo para buscar dólares. Si lo pasan a Hacienda, por ejemplo. Ese dinero, ¿qué te va a buscar? Lo que sucedió en el año 2003-2004, cuando se hizo el salvataje del el banco... el banco aquel... Baninter. El Baninter, ¿no? Sí. Que si no se hacía ese salvataje, todo el sistema Colapsado. iba a colapsar. Ahora no podemos hacer eso. No, pero no va, destruimos el país. Porque es que cuando tú no generas dólares y tú utilizas, va a pasar lo que pasó en el 90. Porque son los mismos fondos de la AFP, sacado de un lugar para ponerlo en otro lugar. Pero eso está utilizado. Es decir, tú lo que estás diciendo, hagan una emisión de inorgánicos, como hizo Balaguer en el 90. No, la propuesta es cancelarlo en un lugar y coger esos mismos fondos y pasarlos a Hacienda. Pero tú estás endeudando igual al país, porque es una deuda. Es lo mismo. Con el agravante de que no tiene los dólares frescos que tú necesitas para tú pagar en el extranjero la deuda pasada que tenemos que pagar. Porque tú necesitas pagar cerca de 90.000 millones de dólares. Entonces, si tú, 190.000 millones de pesos, y eso tú necesitas los dólares afuera, tú no. Entonces, ¿dónde va a generar los dólares? Es un problema de balanza, de manejo de las finanzas públicas. Ahora, ¿hacia dónde que nosotros queremos que la gente entienda? Mira, esa penalidad que estamos poniendo. En el año 2011, la deuda administrativa, la que generaban los funcionarios, era apenas de 1.000 millones de pesos. La deuda administrativa del 2019 fueron 66.000 millones de pesos. ¿Y qué era la deuda administrativa? Gastos de un año que se escondían, que no se registraba como déficit real para presentar una disminución del déficit, pero que se pasaban para el año siguiente como disminución de cuenta por pagar, que no se ponen como gasto, que no se refleja en el déficit, para decir que la economía iba bien. Entonces, ¿cómo vamos a dinamizar la economía? Transparentando todos los gastos. ¿Qué hemos hecho ahora? Con relación al 2020, al presupuesto inicial del 2020 con el 2021, apenas tenemos un incremento de 30.000 millones de pesos. 30.000 millones de pesos es lo que se incrementa el gasto para el año que viene. Ahora, de esos 30.000 millones de pesos, 34.000 millones de pesos es el incremento solo de intereses. Pero estamos incrementando 6.000 millones para que 5,5 millones de dominicanos tengan seguridad social. Mire, ha dicho el expresidente de la República, Leonel Fernández, que no hay forma de pagar la deuda, ni la nacional ni la mundial. Y apela a que organismos como la Organización de las Naciones Unidas creen un fondo de solidaridad para paliar la situación de países como el nuestro. ¿Cuál es su parecer sobre ese criterio? Mira,
Nunca se había visto en el mundo que 90 países tuvieran decrecimiento, con déficit primario negativo. Déficit primario negativo. Eso te está diciendo que no solamente no hay dinero para pagar los intereses, porque el déficit primario es los ingresos menos los gastos que te den sin intereses. Si, no es solamente que tú no puedes pagar los intereses, es que tú no puedes cubrir las necesidades básicas de la población. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros estamos reorientando el gasto a las necesidades básicas de la población. Salud primero, educación, seguridad ciudadana, por ejemplo. ¿Y quién le define, estamos invirtiendo, estamos haciendo un incremento de 3.000 millones de pesos para iniciar el proceso de actualización y mejoramiento de los salarios de los policías. ¿Eso quiere decir que usted está de acuerdo con la propuesta que ha dicho Leonel Fernández? En síntesis. No es que no esté de acuerdo, es que hay una realidad mundial y para eso se necesita el ingenio interno para regularizar y llevar el déficit al menor valor posible. Pero esa es una fórmula, lo que él propone. Óyeme, es que todos los países están así. Entonces, ¿cuál país va a ser solidario con quién? ¿Cuál? ¿Quién va a ser solidario? Nosotros tenemos que ser creativos, tenemos que hacer que cada peso que usted gaste vaya fundamentalmente a la gente, que la gente entienda, óigame, perdóname una cosa, que la gente entienda que cada centavo que este gobierno está utilizando es para usarlo bien. Tú me dices, ¿de dónde saca el presidente todo lo que está diciendo para hacer? O del presupuesto, de economía, de gastos superfluos que habían ahí, de dispendio, ¿no? De duplicidades, de cuestiones absurdas en materia de gasto, que lo hemos ido organizando. En países como el nuestro, uno de los fundamentos para tratar de hacer un país viable, funcional, es primero detener esa hemorragia de préstamos y de robo del erario público. El primero es el robo. Exactamente. Combate a la corrupción. Sin embargo, cuando uno ve que hay un combate a la corrupción, se da cuenta que al mismo tiempo el presupuesto para ese combate ha sido reducido a la mínima expresión. ¿Cómo se va a combatir la corrupción con un presupuesto menor al anterior? Qué bueno que me haga esa observación no fundamentada en la verdad. Y esta verdad es al aire. Así es. ¿Y por qué digo no fundamentada en la verdad? Porque la verdad es que al presupuesto de la Procuraduría General de la República se le incrementó su presupuesto. Bueno, lo que habla en las partidas que han salido, perdóneme. Pero es que hay que analizar las partidas. Vamos a explicarle un poquito del presupuesto. En las partidas que se le han asignado al presupuesto de la Procuraduría está el mismo presupuesto del año anterior. Perdóname. El presupuesto de este año tenía 4.000 millones de pesos que correspondían a las cárceles, a la construcción de las cárceles, que no puede estar ahí. No, pues ese presupuesto fue con los 92 millones de dólares. Sí, pero que eso no iba a estar. Pero estaba ahí como ingresos, como parte del presupuesto. Esos 4.000 se le eliminó. Se queda en 7.000 millones. Tú dices, pero quedó igual. Pero es que esos 7.000 millones estaban compuestos de dos fondos. Del Fondo General y de Fondo de Recaudaciones Propias. O sea, ¿en cuánto se ha incrementado entonces espérate, entonces el Fondo de Recaudaciones Propias, más de 2.400 millones de pesos, nosotros se los reducimos. Es decir, no busquen dinero ahora, nosotros lo vamos a poner. Y le incrementamos en 1.100 millones los fondos general. Es decir, a la Procuraduría le aseguramos sus recursos a través del Fondo General y no que dependiera de recaudaciones propias. Las recaudaciones se cayeron. Las recaudaciones vienen por multa, por todo lo que cobra. Se le aumentó en 1.100 millones de pesos a la Procuraduría. Y aún así están insatisfechos. Entonces, si la Procuraduría... No está insatisfecha. El problema es que no entendían esto, no se le había explicado. Perdón, no se le había explicado. ¿Ya se le explicó? Ya se le explicó. ¿Están conformes? Esos 1.100, si las recaudaciones sobrepasan ahora y llegan a 2.400, como se tenía originalmente estimado, la Procuraduría va a terminar con casi 9.000 millones de pesos. Bien, mire, un programa con ustedes es extremadamente importante e interesante, además bien fluido, pero el tiempo es implacable, es un dictador. Así que yo dejo las puertas abiertas de Verdades al Aire para que en el día que usted considere vuelva aquí y analicemos estos y otros importantes temas por el país. Para mí un placer tenerle aquí. No, el honor ha sido mío, de verdad que sí. Siempre un gusto poder compartir con propiedad, con la verdad al aire. Gracias, gracias.